Esta es una de las primeras conferencias que se hace sobre un tema muy complejo, un tema que agradecemos muchísimo a Antonio Muñoz que haya venido para explicárnoslo. Él gestiona mucha información a través de Internet, pero a veces pues, es necesario explicarla, es necesario salir de la red de uno para entrar en contacto con otras personas y bueno, se lo agradecemos. Ha venido desde Valladolid porque es un tema, repito, muy complejo y con el que nos están de alguna manera estafando. Es una persona que conoce el tema desde dentro, ha sido director de banco ya hace algunos años, con lo cual todo el lenguaje técnico, todo lo que está sucediendo, pues lo conoce de primera mano. Tiene un libro que, solamente ya por el título, me parece interesantísimo, que es Cómo defenderse de los abusos bancarios. Lo que vamos a tratar hoy es el tema de las hipotecas y, bueno, queremos agradecer también el tener un espacio que no es fácil, como es el Ateneo Varillas, porque cada vez hay menos lugares donde se pueda manejar información. Entre que cada vez hay menos sitios donde tengas que poder informar colectivamente, porque se ha convertido pues en un mercadeo de las propias instituciones. Por otra parte, las cosas de ingeniería financiera, de cómo nos están engañando, cada vez son más complejas y requieren pues que comprendamos cómo está sucediendo lo que está sucediendo, porque a veces tenemos unos clichés. Curiosamente, de nada esto se informa en la prensa. De este acto, pues un medio digital, cuando en otros actos, unas veces más, otras veces menos, pero generalmente. Pero además, curiosamente, dice, oye, como es que esto es un tema muy importante, si no se ha puesto, no se ha puesto. Esa es la respuesta. Entonces, nos parece que si somos capaces de crear una transmisión de ideas con los que estemos aquí, que también agradecer pues un día tan caluroso, una tarde de julio de estas características, pues el haber venido, pues muchas gracias también a las que, a Magalí y a María, que vais a grabar esto para que haya, bueno, tú la acompañas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues para hacer constancia y poderlo divulgar cada vez más. Cuando nos lo planteó Antonio Muñoz, teníamos una reunión de la Asociación de Desempleadas, Desempleados y Precarios y bueno, pues asumió esta asociación el tema de lanzar esta conferencia porque de alguna manera nos afecta mucho. Ahora Chus pues va a hablar un poco para hacer una introducción de la problemática concreta que hay tanto en el colectivo de desempleados, desempleadas, en el colectivo de estos desahucios, en el que también ella está luchando y dando la cara, porque todas estas cosas que parece que son números, que son terminologías extrañas, pues realmente desembocan en quitarnos el dinero, desembocan en hacernos la vida cada vez más difícil y desembocan en quitarnos cualquier tipo de herramienta para defendernos. Como veréis, yo por lo poco que he leído sobre este tema, gracias también a Antonio Muñoz, pues es un tema que afecta tremendamente al Poder Judicial y eso nos deja de alguna manera indefensos. Entonces, la manera de responder es salir a la calle, denunciarlo y atacarles por todos los frentes. Ya hay colectivos, decías antes, y luego nos lo va a comentar con más detalle, en Cataluña concretamente, y bueno, pues hará falta que en un momento determinado demos la cara, porque de alguna manera al que no le afecta por la hipoteca, le afecta por los créditos o simplemente por sus ahorros, porque estamos obligados a tener nuestro dinero en el banco, porque si no, no puedes pagar los recibos, y a lo mejor resulta que lo que tenemos es deuda y no lo sabemos. Y funcionamos mientras funcionamos pues para pagar los recibos, para pagar 4 cosas, pero si realmente quisiéramos todos ver qué es el dinero que nos corresponde, pues a lo mejor es que ya se lo han llevado. Entonces, yo creo que nos lo va a explicar. Chus ahora nos va a explicar un poco cómo está en León el tema concreto. Ayer salieron unas cartas en el periódico
sobre un desahucio y de alguna manera creemos que nos enfrentamos a actos injustos, pero nos enfrentamos a organizaciones muy poderosas y a un entramado que yo calificaría, si me lo permites, casi de mafioso, porque articulan una serie de mecanismos donde realmente nos quitan todas las herramientas democráticas, todas las herramientas jurídicas para podernos defender. Y gracias a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué queréis que diga yo que ya no haya dicho Ramiro? Yo creo que esto es un tema muy interesante para todos. Y como como decía Ramiro, ayer tuvimos un compañero de la plataforma de estos desahucios que ha sido desahuciado, es de alquiler, lo mismo está hoy a la orden del día tanto la hipoteca como el alquiler, y nos parece indignante porque estos desahucios, dentro de lo que puede, se mueve en grupo y se ha movido tanto a la Junta, se le escribió una carta y no se ha recibido respuesta. Y desde estos desahucios queremos que se cree un parque de viviendas público para las personas desahuciadas para que tengan una solución habitacional a este problema. Es triste que siga pasando esto, pero cada día, por desgracia, lo vamos a vivir más. Creo que es una charla muy interesante que nos interesa a todos. Y os dejo con el oponente para que nos lo explique. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos otra vez. Y bueno, como es importante, o creo que es muy importante la información que se voy a intentar transmitiros esta tarde, pues como lo de los agradecimientos y todas esas cosas ya nos lo sabemos y los conocemos aquí y lo damos por sentado, pues vamos a pasar un poco de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, agradeceros que estéis aquí, un día de calor, un día de verano, porque evidentemente se nota en vosotros, es evidente que hay un compromiso de conocer realmente qué es lo que hay detrás, como dice el título de la charla conferencia de hoy, qué es lo que se oculta, o mejor dicho, qué es lo que ocultan las titulizaciones hipotecarias. Entonces, lo primero que quiero deciros es que no vamos a hablar de malabarismo, aunque pueda parecer lo contrario. Esta conferencia no va a tratar ni de magia ni ilusionismo, aunque estemos hablando de hacer aparecer y desaparecer el dinero como por arte de encanto, ¿vale? Tampoco es un tema donde vayamos a dar pautas de cómo construirse uno a sí mismo como detective, pero sin embargo, como veréis a lo largo de la charla conferencia, aquí nos vamos a tener que convertir en auténticos detectives para tratar de encontrar aquella documentación que podría constituir la prueba con la que poder no solo paralizar un posible desahucio, sino garantizar que no podamos ser, iba a decir despedidos, que no podamos ser desahuciados, ¿vale? Evidentemente, si debemos algo, hay un compromiso que habrá que buscar alguna fórmula para tratar de un arreglo con la entidad o con quien sea para devolverle esa deuda que tenemos contraída. Pero de ahí a que se nos trate de una manera absolutamente indigna, echándonos a la calle, da igual las circunstancias, da lo mismo con nocturnidad, con alevosía, con la parafernalia policial, como si fuéramos criminales, todas esas cosas, eso hay que evitarlo por todos los medios y hay que arbitrar sistemas ya para que eso se le ponga punto y final, ¿eh? Entonces, dicho lo cual, os he comentado antes, fuera de micrófono, que no tengo, ni tenemos, bueno, yo pertenezco a una asociación, la asociación se llama Asociación Hipotecados Activos. Personalmente no tengo hipoteca, ni tengo ninguna vinculación con ningún tipo de deuda de esta naturaleza, pero bueno, es un tema en el que yo me he comprometido activamente porque me parece que es uno de los asuntos más trascendentes y más graves por los que está atravesando la sociedad actual, ¿no? Entonces, de la misma manera que hay muchos ámbitos donde uno puede comprometerse activamente, yo he decidido, dado mis conocimientos y la vinculación que he tenido con la banca, ¿vale?, por suerte o por desgracia, bueno, pues a tratar de poner mi granito de arena en toda esta historia. Entonces, os comentaba antes que aquí no hay ninguna solución milagro. Si alguien pensaba viniendo aquí que, bueno, que igual iba a marcharse a casa con la solución a un posible problema que pudiera tener él o alguna persona llegada así, de pronto y de golpe y porrazo, pues no va a ser así, ¿vale?
Pero lo que sí quiero transmitiros es que se ha descubierto una brecha dentro del sistema normativo bancario. No estamos hablando de nada fuera del sistema, ni de ninguna historia de carácter revolucionaria fuera de todo lo que es el sistema normativo. No. Estamos hablando de que se ha localizado, se ha encontrado una brecha dentro del propio sistema que el sistema ha generado y ha creado por sí mismo. ¿Vale? Entonces, la fundamentación y la fuerza de lo que vamos a hablar esta tarde, que es el tema de las titulizaciones, radica precisamente en que vamos a utilizar el propio sistema normativo legal para tratar de desenmascarar un fraude colosal que es el que se oculta detrás de las titulizaciones hipotecarias. ¿Vale? Tengo muchas hojas, no os asustéis, porque está muy grande y es un poco mi guía, ¿no? Bien. Lo primero, me gustaría que levantéis la mano, esto es un poco para hacerlo un poco interactivo. De las personas que estáis aquí, ¿quiénes sabéis más o menos qué es una titulización? Quiero decir, hay personas probablemente que nunca hayan oído hablar de esto. ¿Quiénes habéis oído hablar o quiénes conocéis lo que es una titulización? A ver, levantad la mano. Una persona, dos, tres... Vale. Los demás no conocéis nada o muy poquito. Vale, perfecto. Pues para eso estamos aquí, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué es titulizar? Bueno, voy a poner un ejemplo gráfico muy fácil para tratar de entenderlo. Tenemos por un lado un banco, ¿vale? Y tenemos por otro lado cualquiera de vosotros que va al banco a pedirle un préstamo. ¿Bien? Vale. Muy bien. El banco le concede el préstamo y tú empiezas a pagar al banco lo que te has comprometido, plazos, tipos de interés, en fin, toda esa historia, ¿no? Bien. Hasta ahí todo normal. Tú le sigues pagando y punto y final. Vale. Pero sin que tú lo sepas, y luego hablaremos de eso, es decir, sin tu conocimiento y sin tu consentimiento, porque la ley ampara y legitima que el banco pueda vender el préstamo que te ha dado a otro sin contar con tu conocimiento ni tu consentimiento, el banco lo que hace es vendérselo a un tercero. Para eso se fabrica un instrumento llamado fondo de titulización, ¿vale? Y a través de ese fondo de titulización, creado por esa entidad financiera, lo que hace es vendérselo a un tercero en lo que se llama el mercado secundario. Es decir, un fondo de inversión, un plan de pensiones, cualquiera de vosotros, en el mercado secundario, es decir, un mercado financiero donde donde se compra y se vende con arreglo a unos criterios y a unas normas, ¿vale? Pues tú puedes decir, bueno, yo compro un bono, ¿vale? O compro dos bonos. Cada bono tiene un valor de 100.000 euros. Se tipifican por los bonos por 100.000 euros, ¿vale? Bien. Entonces, eso es titulizar. Es decir, tu préstamo, que es un título negociable que se caracteriza por su falta de liquidez, es decir, el préstamo es una promesa de pago, porque tú te comprometes a pagar al banco un préstamo, pero otra cosa es que después lo puedas hacer si te vienen mal dadas, como está sucediendo, con lo cual, en el balance, en el activo tiene un préstamo, tiene un valor contable, pero eso puede resultar que después quede en nada, si realmente el deudor al final no pudiera hacer frente al pago, ¿vale? Entonces, eso es titulizar. Transmitir, vender a un tercero el préstamo que has contraído con un banco sin que tú lo sepas y, en consecuencia, sin que tampoco cuenten con tu consentimiento, ¿vale? Todo eso, insisto, es legal, se puede hacer. Los artículos 1526 y siguientes del Código Civil regulan lo que se llama la cesión del crédito, que en definitiva es esto, es la versión civil. Mejor dicho, la titulización sería la versión financiera de lo que es la cesión del crédito, que está regulado, insisto, en los artículos 1526 y siguientes del Código Civil, por si alguno lo quiere ver, ¿vale? La pregunta entonces es, bueno, ¿y si hacen esto, por qué lo hacen? ¿Para qué? Vale. Pues muy fácil, muy sencillo. Esta gente se cansó de dar préstamos. ¿Os acordáis cuando íbamos a...? Bueno, yo no. Afortunadamente yo no. Pero ha habido mucha gente que todos conocemos casos que iban al banco a pedir un préstamo y igual salía con 2 o 3.
podía un dinero para comprar un coche, igual salía con dinero para comprar un coche, una casa y para irse de vacaciones a las Bahamas. ¿Vale? Qué bien, qué bien, qué bien. Claro, no se sabía que lo que se estaba incurriendo era una trampa. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que como cada vez que vamos a un banco a pedirle un préstamo, el banco solamente por ese hecho está generando dinero de la nada, está haciendo un apunte contable, nos está haciendo firmar, o mejor dicho, nosotros firmamos un contrato donde vamos a pagar durante un montón de tiempo un montón de intereses, que es un dinero que no existe, y que por tanto las dificultades vienen después, ¿vale? Entonces, los bancos se cansaron, se hastiaron de dar préstamos, ¿vale? Y nosotros lo consentimos, vivimos muy felices, con todo tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, resulta que el Estado español tiene suscrito un acuerdo, un tratado internacional que se llama Basilea II, por si alguien lo quiere ver en internet. Y el acuerdo Basilea II dice que por cada 100 euros que el banco le dé a otro en concepto de préstamo, por ejemplo, ¿vale?, tiene obligatoriamente que dejar aprovisionados, es decir, en reserva 8. Bueno, pues ¿sabéis lo que han hecho los bancos españoles? Pasarse por el forro de los caprichos, una vez más, esa normativa. No la ha cumplido ninguno. Aquí se daban préstamos y no se hacía ninguna reserva, ni ningún aprovisionamiento, incumpliendo el acuerdo Basilea II. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Muy fácil. Se quitaban de los balances los préstamos. Para quitar el riesgo que conllevaba la posibilidad de que la persona a la que le doy el préstamo pudiera no pagarlo, como ha sucedido y sucede lamentablemente con tanta gente que se ve en la imposibilidad de pagar su préstamo, ¿qué es lo que hacían? No podían mantener ese riesgo, tanto riesgo. Y entonces lo que hacían era vendérselo a un tercero, es decir, titulizarlo. Pero bueno, me imagino que eso lo permitiría el Banco de España. Bueno, luego vamos a ver el comportamiento y la actitud del Banco de España, porque aquí hay mucho mequetrefe. Y aquí, como ha dicho antes Ramiro, estamos hablando, bueno, no sé si habla con un micrófono de los de la ley Mordaza, pero estamos hablando de algo muy parecido a la Cosa Nostra. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, ¿no? Entonces, este es el motivo. Se quitan el riesgo, se quitan de los balances esa cantidad desorbitada de préstamos, se lo venden a un tercero y cobran unas comisiones muy suculentas. Me quito el riesgo, sigo cobrando lo que este señor se ha comprometido conmigo, ¿vale? Y al mismo tiempo percibo comisiones y me forro, porque claro, no es uno, han sido 6,5 millones de préstamos hipotecarios los que se han dado en este país en un periodo de 7-8 años, ¿vale? Aquí tengo, vamos a ver, he traído algún gráfico, poco, para que lo veáis. De todas maneras, esto está aquí por si lo queréis ver después. Es un gráfico donde aparece la evolución del número de hipotecas que se han dado en este país desde el año 2002 hasta el año 2014. Como veréis, en el año 2007 se produce un aumento espectacular, ¿vale? Pasamos en pocos años, concretamente creo recordar que es desde el año 2002, que se daban en este país, se dieron unas 600.000 hipotecas o préstamos hipotecarios. Pasamos al año 2006, en el que de los 500, casi 600.000 se pasó al 1.342.000 préstamos con garantía hipotecaria. ¿Vale? Luego, una vez que pinchó la crisis, las preguntas, si preferís, mejor después, ¿vale? Luego ya tenéis un espacio, más que nada para no cortar la exposición y que podéis preguntar después lo que queráis, ¿vale? Entonces este es el gráfico, lo podéis ver por si alguien tiene interés en verlo, ¿vale? Visto el motivo por el que... Perdón un momentín, a ver. Visto entonces el por qué se tituliza, ahora la pregunta es ¿desde cuándo se está haciendo esto? Concretamente en España. Bueno, pues la respuesta es que, bueno,
Empiezo por el final. Esto se sigue haciendo porque es un negocio muy rentable para la banca. A ver, se puede titulizar todo. Seguros, derechos de peaje de autopista, se puede titulizar todo, siempre y cuando aparezca reconocida esa posibilidad en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Pero cualquier cosa se puede titulizar. Lo que pasa es que nosotros vamos a centrarnos aquí en el tema de los préstamos con garantía hipotecaria, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo se lleva haciendo esto? Esto se lleva haciendo en España desde el año, creo, un momentico, os lo voy a decir con exactitud. Desde el año 1994, con la Ley Orgánica de Seguridad de Energía Nuclear, fijaros, ¿vale? Fue la primera vez que en España se titulizó. Las empresas de energía eléctrica cedieron sus derechos de crédito o parte de los derechos de crédito que tenían en favor de fondos de titulización. Fue a partir, unos años después, del año 2000, concretamente 1998, cuando aparece recogida documentalmente la primera titulización a nivel financiero de bancos que se hizo en este país. Y fue, como no, con el Banco de Santander, ¿vale? El primero siempre en todo tipo de vanguardias de esta naturaleza. Insisto, estamos hablando de algo legal, ¿vale? Pero que esconde cosas que no lo son tanto, y lo vamos a ir viendo. Estoy tratando un poco de introduciros en el tema para que veamos qué son las titulaciones, por qué se hacen, para qué y desde cuándo. Ya os he dicho antes que todo esto se hace sin mi conocimiento y sin mi consentimiento. Pero es que no se necesita, porque es que hay un montón de sentencias, ¿vale? Un montón de sentencias que reconocen expresamente que la cesión de créditos, que la titulización de títulos, lo que estamos hablando aquí, se puede hacer sin necesidad de que el interesado lo conozca, sin que pierda para nada su naturaleza, ¿vale? Hay aquí una sentencia, hay muchas, pero tengo una, por si alguien tiene interés en verla y verificarla luego, lo puede hacer y comprobar, ¿vale? Concretamente, ya que la tengo aquí, lo voy a decir cuál es, la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 15 de octubre de 2000. Una más, hay muchas. Traigo una que la podéis ver, ¿vale? Perdona, alguna apunte. Dice, el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. Uno de los principios generales. Bueno, entonces, vamos a distinguir ahora dos grandes fases. Antes de la crisis de 2007-2008 y después de la crisis. Hasta que la crisis inmobiliaria, mal llamada crisis inmobiliaria, porque en realidad no lo es, o no lo fue, lo que ha habido es una crisis de financiación crediticia. No ha sido tanto una crisis inmobiliaria, sino una crisis de financiación crediticia. Pero bueno, distingamos antes de la crisis y después de la crisis. Hasta que la crisis estalló, España era el paraíso terrenal, recordaréis, para muchísima gente. Aquí no había problemas de nada, todo el mundo vivía súper bien. Y bueno, pues, ala, dame un préstamo, no, venga, que te quiero mucho, que te doy dos, mejor. Y eso lo hemos visto todos y lo hemos vivido directamente, ¿vale? Bien. En tanto en cuanto el paraíso terrenal se mantuvo, el problema pasó absolutamente desapercibido para nadie. El tema de las titulizaciones ni se conocía, y aunque se conociera, ¿qué importaba? O sea, aquí todo el mundo pagaba religiosamente, todo el mundo tenía curre, mejor o peor, todo el mundo más o menos satisfacía los préstamos. Digo todo el mundo, había evidentemente un porcentaje de población que no lo hacía porque no podía, pero eran un poco los menos comparado con los que tenemos ahora. Y bueno, el tema ahí estuvo. Pero ¿qué ocurre cuando estalla la crisis? Pues cuando estalla la crisis pasan muchas cosas. Una de ellas, que el tema de la vivienda, el tema del mundo inmobiliario, todas esas historias, sabemos que se cayó, ¿vale? Por una serie de razones que no vamos a entrar ahora porque no es el tema. Se cayó. Entonces, llegó el momento de proceder a hacer algo terriblemente duro, que son las llamadas ejecuciones hipotecarias. Es decir, echar al deudor hipotecario de su casa, desahuciarle a través de lo que se conoce técnicamente como el lanzamiento de su casa. Es decir, cuando nos mandan los antidisturbios, ¿vale?, para echarlo al viejecito o al joven con sus niños, porque es un tipo muy peligroso o una señora muy peligrosa, y entonces hay que mandar a los antidisturbios para hacer frente
a 8, 10 o 15 o 30 personas, seguramente aquí estáis alguno que habréis vivido y habéis estado seguramente participando en actos de estos y habréis vivido algo tan grotesco e increíble como lo que estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento ocurre lo más importante, que es lo que vamos a tratar ahora. Ocurre que se destapa el fraude. ¿Por qué? Pues mira, el fraude se destapa cuando esa persona se ve imposibilitada de poder hacer frente al pago de su deuda hipotecaria y entonces el banco le dice: oye, que no me pagas, que me debes 3, que me debes 4, te vuelve loco, te manda cartas, te llama por teléfono y tú no puedes. No puedes por circunstancias sobrevenidas y no puedes hacer frente. Y entonces el banco le dice al señor juez o señora jueza: oiga, que este no me paga, le pido que proceda a su desahucio, es decir, que se proceda a subastar el bien, porque como no me paga, pues quiero que se le ejecute, hipotecariamente hablando, y para con el importe obtenido en el remate de la subasta, pues satisfacer la deuda que se me debe. Vale. Hasta ahí todo normal, más o menos. Hasta ahí todos conocemos esta historia. No os estoy contando nada nuevo. Lo que viene de nuevo es ahora. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo es posible que ese banco le diga al juez que me venga a mí a echar a mi casa si ya ha vendido el préstamo? Si ya no es el titular ni es el acreedor del préstamo que dice tener en contra de mí. ¿Cómo es posible eso? No, es que yo soy el acreedor, es que el registro de la propiedad dice que yo soy el titular. Sí, por eso hablábamos de la Cosa Nostra, ¿verdad? El registro de la propiedad dice que sigue siendo el titular del préstamo, pero no lo es. Y no lo es, y se puede demostrar que esta es la fuerza que tenemos y esta es la clave del asunto que nos ocupa, porque no es el tenedor ni es el acreedor, y no porque lo diga yo, sino porque se puede demostrar. ¿Y sabéis dónde está la prueba? Que es una prueba documental. ¿Sabéis dónde está? Pues está en un organismo que curiosamente forma parte del sistema a los más altos niveles. Se llama la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El organismo público encargado de salvaguardar toda la mecánica bursátil, todos los negocios financieros que se hacen en los mercados secundarios. O sea, nadie, prácticamente, bueno, no prácticamente, al nivel del Banco de España. ¿Vale? Bueno, esa documentación que acredita que ese banco vendió en su día ese préstamo a un tercero, que lo hizo a través de un fondo de titulación creado por ese banco, y que lo hizo dentro del fondo de titulización a través de una sociedad gestora, un gestor, un administrador, que curiosamente España es el único país del mundo donde la sociedad gestora que se encarga de vender ese préstamo a un tercero, que se llama bonista, el único país del mundo donde la sociedad gestora es del banco. Mientras en todos los demás países del mundo son entidades independientes. Bueno, pues aquí no. Todo esto que estoy diciendo, de verdad, verificadlo, si no os lo creéis. Porque es que resulta difícil de creer, yo lo reconozco, ¿eh? Es difícil de creer, ¿vale? Pero os aseguro que es cierto, pero os invito a que vosotros lo verifiquéis por vosotros mismos. Claro, cuando ocurre todo esto, fijaos, estamos hablando gravísimo. Resulta que yo me doy cuenta de que le estoy pagando a alguien que ya no es el titular acreedor, aunque, después explicaré, sí es el administrador, no el titular acreedor, pero sí es el administrador de ese fondo de titulización, ¿vale? Al que le tiene que hacer llegar lo que yo le pago, para que a su vez ese se lo transmita al bonista, es decir, al inversor extranjero. Normalmente bancos alemanes, ¿os va sonando? Lo de los bancos alemanes, ¿os va sonando porque tanto apretar y tanto tocar los chismes, por no decir otra cosa, por parte de alguna, que en casa la llamamos la sacerdotisa, ya sabéis quién es, ¿no? ¿Vale? ¿Os va sonando? ¿Por qué los bancos alemanes están apretando tanto? Pues a lo mejor es porque son titulares de muchos de estos préstamos, porque a lo mejor es porque han comprado muchos de esos préstamos en el mercado secundario, porque tenían liquidez en su día, y ahora se ven con un montón de esos préstamos que no pueden cobrar porque hay muchos deudores hipotecarios que no son capaces.
Y entonces se aprieta hasta los límites que estamos viendo. Pero eso es otro tema, ¿vale? Entonces, fijaros la gravedad del tema. Yo no sé si a vosotros os está sorprendiendo lo que os estoy contando. Os están, en el supuesto de que vamos a tratar de forma directa, imaginaos que sois vosotros, que eres tú la persona a la que se va a desahuciar, y lo está haciendo alguien que le está pidiendo al juez que te eche de tu casa sin tener lo que se llama en términos procesales ninguna legitimación procesal activa para poderlo hacer. Y que además está cometiendo un delito de estafa procesal. Artículo 250.1 del Código Penal. Os voy a decir lo que pone, si lo encuentro. Un momentito. Que quería leeroslo textualmente. No lo veo ahora. Bueno, lo encontraré más tarde. Es el artículo 250.1 del Código Penal. Viene a decir, no lo voy a decir textualmente porque no lo encuentro, lo tengo por ahí, que comete tal delito quien en cualquier tipo de procedimiento judicial presenta documentos que inducen al juez a cometer error. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Están presentando documentación, incluida la del señor registro de la propiedad. Por cierto, me da igual si hay ley mordaza o no. Yo no digo que sea él uno de ellos, pero el señor Rajoy es registrado de la propiedad, para que no lo sepa. ¿Vale? Bien, entonces, estamos hablando de algo muy grave. ¿Por qué? Porque esto se sabía. Se sabía por parte de algunos sectores y de algunos investigadores de estos temas que hace tiempo que andaban detrás de ello. El problema radicaba en que no se podía demostrar. No había forma ni manera de encontrar la prueba que demostrara que esto era así. Bueno, ¿en qué consiste entonces la brecha de la que he empezado a hablaros al principio de la charla? Pues consiste en que hay una serie de personas, un equipo de investigación encabezado por un señor llamado Josep Novoa, ¿vale?, que fue el que me transmitió y me enseñó un poco a todo este entramado, en qué consiste, y me sigue enseñando muchas cosas, porque os puedo asegurar que esto es un laberinto de ingeniería financiera que no os lo podéis ni imaginar, ¿vale? Esta persona lleva muchísimos años investigando sobre este tema y ha descubierto muchas cosas, pero lo más importante es la brecha, la grieta en el sistema. Bien, ¿por qué? Porque ahora, como se puede demostrar que lo que está haciendo el banco pidiéndole al juez que me eche de mi casa sin ser titular ni acreedor y por tanto sin tener legitimación procesal para hacerlo, se puede demostrar, pues entonces lo que hay que hacer es personarse en el procedimiento judicial con mi abogado y decirle al señor juez o señora jueza: oiga, me parece muy bien que me vaya a echar de mi casa, pero antes tiene usted la obligación de cerciorarse de que el abogado del banco es el verdadero titular de esto. Y entonces el juez se queda con cara como diciendo: ¿Este qué dice? Bueno, pues eso está pasando. Eso está pasando. Y aquí sí que os voy a leer textualmente lo que dice el Banco de España, no lo que digo yo. De conformidad con la Ley 19 de 1992, Sí. supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser acreedora del préstamo, aunque conserve por ley titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración. No sé si habéis oído bien, si habéis entendido, pero lo voy a volver a decir yo. El Banco de España, este es un documento, esto es una respuesta del Banco de España a una persona, a la que conozco personalmente además, que vive en Málaga, ¿vale? Esa persona un día escuchó toda esta historia que estáis escuchando vosotros y les pareció tan sorprendente y tan increíble que dijo una de dos: o estos tíos me han contado un cuento de Navidad que no se lo cree nadie, o esto es una bomba. ¿Y qué hizo? Antes de incorporarse a la asociación en la que está hoy y trabajando activamente como estoy haciendo yo ahora, haciendo lo que estoy haciendo con vosotros, ¿qué hizo? Le mandó una carta al Banco de España. Oiga, que es que me he enterado de esto. ¿Esto es un cuento o esto es cierto?
Bueno, pues, curiosamente el Banco de España, que muchas veces no contesta, o mejor dicho, se dilata más de la cuenta porque cada vez tiene más montañas de papeles y de reclamaciones de todos los colores para resolver, pues le contesta al señor. Esta es la respuesta. ¿Vale? No voy a decir el nombre, los nombres están tachados, hay alguno que aparece, pero no lo voy a decir por temas de privacidad, ¿no? Bien, y eso es lo que le dice el Banco de España. Sí, señor. El préstamo del que me habla ha sido transmitido a un tercero. No dice titulizado, transmitido a un tercero, que es lo mismo. Por tanto, el banco que le está reclamando a usted no es el titular de ese préstamo. En consecuencia, no lo puede hacer, aunque sí es el administrador de la gestión del cobro. Esto lo dice el Banco de España, está aquí para que lo veáis. Y además, no solo está aquí, está en el blog de Ataque al Poder, que está lleno de todo tipo de documentación, tenéis todos los artículos que queráis, una investigación larguísima, cantidad de artículos sobre estos temas. Entre otras muchas cosas está esto. Y ahí aparece el nombre del reclamante, del el director general, perdón, el director, no voy a decir el nombre, aunque es público, es el director del Departamento de Conducta y Reclamaciones del Banco de España. O sea, no es un mindungui, es un personaje importante en su función. ¿Vale? Esto está ahí. Aquí lo tenéis, para que lo quiera ver. Bueno, entonces, una vez descubierto el pastel, el abogado, que es aquí donde radica la fuerza que tenemos nosotros ahora, lo que hace el abogado al que se quiere desahuciar es decirle al juez, oiga, un momento, porque yo le puedo demostrar a usted que ese, el abogado del banco, no puede hacer lo que está haciendo porque no le pertenece el préstamo, no es el acreedor. ¿Qué os parece? ¿Alucinaos? ¿Pensáis que es un cuento? ¿Lo creéis? ¿Estáis tan anodados que no reaccionáis? Veo caras ahí como diciendo, joder, esto... Yo esto lo había oído por parte de otra gente. Bien, entonces, la pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer o qué hacer a partir de estos casos? Bueno, esto, como os decía antes, se está aprendiendo, ¿vale? Hay una serie de casos concretos que están actualmente en procedimiento judicial, ¿vale? Siguiendo todo esto que estamos explicando aquí. Y hay un caso muy sangrante, y aquí tengo la documentación, porque esto sí que quiero explicároslo muy concretamente y, insisto, tenéis aquí los documentos para que los podáis ver. Resulta que una persona pues va a ser desahuciada, ¿vale? Y entonces pues su abogado, a través de lo que se conoce procesalmente como un incidente de oposición procesal, es un trámite procesal que tiene lugar cuando se le va a desahuciar a una persona, es decir, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, en la última fase, cuando se la va a lanzar a la calle. Lanzar es un término técnico, procesal también, ¿vale? Entonces es cuando presenta ese incidente, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que están haciendo los jueces? Bueno, pues los jueces están mirando hacia otro sitio. Lo mismo que han hecho durante muchísimos años. Porque claro, estamos hablando de echar a una persona a la calle, de su casa. Lo mínimo que se le puede pedir al juez es que verifique que todos los documentos del que pide que se desahucie a alguien sean ciertos. Pues no. Se da por hecho que el banco es la hermanita de la caridad, que tiene razón, que tiene un montón de documentos que avalan eso, y en cierta medida tiene razón, porque el banco se persona, entre otras cosas, con el documento del registro de la propiedad, que tampoco estamos hablando, con todo el respeto del mundo, del kiosco de la esquina, estamos hablando del registro de la propiedad, donde aparece que ese banco es el titular del préstamo. Cuando está obligado, cuando ha hecho la cesión, cuando ha hecho la venta, no tiene por qué comunicártelo, pero tiene que ir al registro a decir, oiga, he vendido esto al fondo de pensiones alemán, no sé qué, no sé cuál. Y entonces se tiene que practicar por parte del registrador lo que se conoce como una anotación marginal. No lo hacen. Tampoco. Anotación marginal. Pero es que el Poder Legislativo ha modificado en un montón de ocasiones las normas legislativas por presión de las entidades financieras para que
la salvaguarda de sus intereses estuviera garantizada. Es que el Banco de España ha hecho dejación de funciones durante, voy a decir, siglos casi. Es decir, tiene la misión de supervisar que todo esto funcione de una manera correcta y no lo ha hecho. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Esto no hay prueba evidente, no hay una prueba que lo certifique lo que voy a decir, pero hay muchas razones para pensar que fue así. Vosotros habéis oído hablar de que en España ha habido un golpe de Estado hace muy poco tiempo, un golpe de Estado constitucional, cuando se modificó por la noche, con nocturnidad y alevosía, el artículo 135 de la Constitución. Es decir, se puso un techo al gasto y se dijo, de todo lo que pagas, a partir de ahora vas a pagar esto y le vas a pagar primero a mis amigos los alemanes, que les deben mucha pasta, a esto y a esto. Y luego lo demás, pues si queda algo, bien, si no, pues recortas en educación, recortas en sanidad, quitas hospitales y cierras lo que sea. Pero primero a mis amigos. Eso es la modificación del 135 de la Constitución, un auténtico golpe de Estado constitucional. Eso ha pasado en este país hace muy poco tiempo. Y no lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero. Para que, por si alguno sabe. Que tanto da que me da lo mismo. No, sí, en cualquier momento entra los antidisturbios, no os preocupéis. Bueno, total. Que voy a enseñaros los documentos. Entonces, los jueces están mirando hacia otro sitio. Y están cometiendo presuntamente un delito, digo presuntamente, un delito de prevaricación. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Un momentito, que es que esta documentación es importante. Bueno, lo es toda, pero quiero enseñárosla para que la veáis bien. Mira. Cuando nuestro abogado tiene dudas y dice, joder, es que me van a echar o van a querer echar a mi defendido, entonces lo que hago es, voy a empezar a movilizarme y voy a pedirle a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que tiene en los registros especiales que allí hay, la documentación probatoria de que mi préstamo ha sido titulizado, es decir, ha sido vendido a un tercero, ¿vale?, en forma de bono, ¿vale? Entonces acude a la Comisión Nacional y diga, oiga, remítame usted esto. Vale. La Comisión Nacional, no os creáis que facilita las cosas, No. Y cada vez lo está poniendo más difícil. En vez de facilitar las cosas, que es su labor y está obligado a ello, lo que hace es poner todo tipo de obstáculos. Que si no me ha mandado claramente lo que quería, que si te lo mando incompleto, que si se me ha olvidado el anexo, que si has enviado un correo electrónico de manera indebida porque lo has hecho a un destinatario que no era. Cualquier tipo de excusa le sirve para intentar, en la medida de lo posible, no remitirte la información que le estás pidiendo. Es un proceso que se está repitiendo mucho, ¿vale? Y, ¿qué ocurre ante esto? Bueno, cuando pase esto, lo que hay que hacer es quedarnos con la copia de que esa petición ha sido cursada, para que si tenemos que ir a un juicio por ejecución hipotecaria, podamos presentarle al señor juez o jueza, oiga, he solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta documentación, que es fundamental para mí, para evitar que me echen de mi casa. Estoy hablando del abogado, está hablando en nombre del deudor. Que echen de mi casa a mi defendido. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores pasa de mí, no me ha contestado, o me dice que tal, o me manda esto incompleto, me manda lo otro, me manda lo de la moto. ¿Vale? No quiero extenderme demasiado, hay un tema que se llama un fondo de emisión, que es donde aparecen todas las condiciones de la transmisión, que está localizada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero que es complicado y difícil localizar. Lo podemos hacer por iniciativa propia, ¿vale? Pero es complicado, es un procedimiento difícil, muy técnico y además está lleno de obstaculizaciones de todos los colores, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho esto, puede ocurrir que la Comisión Nacional nos mande esto. Este papel que veis aquí es
un fondo de titulización, la documentación. El nombre, los apellidos, cómo se llama el fondo de titulización. Se puede llamar de cualquier manera. Se puede llamar Banco Santander, si es de Banco de Santander 547T, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Te pone las calificaciones de las agencias crediticias, de las que hemos oído hablar tanto, esas que se han confundido siempre en favor de los de siempre, es decir, de quienes les pagan, que son estos, ¿vale? Tenemos la emisión, es decir, la cantidad de dinero que se ha titulizado. Podemos estar hablando de 500 millones, 800 millones de euros, etc. En España, hasta marzo de 2012, se habían titulizado 550.000 millones de euros. Eso significa que por esa vía las entidades financieras se han estado financiando sin necesidad de hacer ninguna ampliación de capital. ¿Vale? Eso ya son términos un poco más contables y tal. Es decir, han estado incrementando su negocio sin ningún riesgo. Y encima amparados por la normativa legal. Vale. Entonces, una vez que hemos pedido a la Comisión Nacional y hemos tenido suerte y nos han enviado esto, que está a vuestra disposición, están un poco por ahí todos, pero sí, luego los ordenamos un poco por si alguien los quiere. Resulta que el contenido de eso, ¿vale?, es esto. Aquí están las fechas de vencimiento, las cantidades, los plazos de amortización, los intereses pactados, todo. O esto. ¿Veis las líneas que hay por ahí, líneas en blanco? En esas líneas en blanco hay datos que se han ocultado. Esto es una acusación grave. Ni siquiera los expertos, que también les tenemos, hablo de tenerlos, de la asociación, han intentado, entre comillas, desencriptar todo esto, de que es imposible. O por lo menos que ellos no son capaces. Hay cantidad de información ocultada, cantidad de tachones, en este caso no, pero hay tachones, hay renglones que no hay Dios, con perdón de la expresión, que sepa descifrar, hay cantidad de datos que no concuerdan, ¿vale? No hablemos de la normativa legal, hay muchas normativas legales, ¿vale? Dice Montesquieu que no hay peor país y no hay peor injusticia que aquel país que se ampara en unas leyes, un montón de leyes, que lo único que hacen es obstaculizar, al ser tantas, que puedan realmente tener viabilidad las que realmente se necesitan, ¿vale? Bueno, esos espacios en blanco serán los fondos reservados, ¿no? No, los fondos reservados son otra cosa. Son otra cosa, ¿vale? Insisto, todo esto está aquí por si alguien lo quiere ver. Simplemente, y todo esto está recogido, vuelvo a repetir, en el blog Ataque al Poder. Y está también en el blog Asociación de Hipotecados Activos, ¿vale? Dicho sea de paso, en el blog, en el blog Asociación de Hipotecados Activos hay un curso que se ha puesto a disposición de cualquiera que lo quiera utilizar, descargable y gratuito, donde se dan los pasos y las guías para que cualquiera que se vea en una situación como la que estamos describiendo pueda por sí solo, si quiere, aunque ya digo que no lo recomiendo porque es extraordinariamente complicado, pero se le da la posibilidad, la herramienta está ahí, de buscar todo esto y de solicitar a la Comisión Nacional que le envíe todos estos documentos, ¿vale? Si no es capaz, entonces ya se recomienda que, bueno, pues a lo mejor tiene que pedir asesoramiento a la asociación o a un abogado de su confianza, quien sea, para que le ayude. Pero claro, ya seguramente pues, le costaría algo porque esto requiere de tiempo. A ver, esto que os he enseñado aquí, que es, digamos, la cara principal del documento, donde aparece, del fondo de titulización, donde aparecen los datos esenciales de esa emisión, tiene después un montón de hojas. Una de ellas es esta. Cada línea que veis ahí es un préstamo. ¿Sabéis cuántos préstamos están llegando a tener los fondos de titulización por término medio? 15.000, 20.000, 23.000. El vuestro está ahí. Bueno, en este o en otra emisión. Puede estar en este o puede estar en otro, ¿vale? Ahí se da una serie de criterios para buscar. Por eso os decía al principio que esto es una labor detectivesca, en gran medida.
¿vale? Y esto requiere mucho tiempo y requiere también muchísima paciencia, porque claro, ponte a buscar tu préstamo entre 27.000 y que luego lo encuentres, porque igual es uno de los que está entre renglones o entre tachaduras, o a lo mejor lo han hecho desaparecer, como algunos aquí. Bien, voy a ir terminando porque lo que estamos ya más o menos en el tiempo que me había comprometido y quiero que, si queréis, pues podéis preguntar, ¿no? Solamente voy a ir terminando y os voy a contar un momentito. Vamos a ver. Bueno, mira, aquí tengo lo del delito de estafa procesal, que os he dicho antes que no lo encontraba, vais a perdonar. Dice textualmente el artículo 250.7 del Código Penal. Quien en el procedimiento judicial manipulare las pruebas en que pretendiera fundar sus alegaciones o empleare otro fraude procesal semejante, provocando error en el juez o tribunal competente y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte de un tercero, que en este caso sería el deudor hipotecario, estaría cometiendo un delito. O sea, es que estamos hablando de delincuentes. El que comete un delito es un delincuente. Ahora, claro, esto hay que demostrarlo, ¿vale? Y no es fácil. Pero ¿sabéis lo que ocurre? La mayor esperanza que nos queda es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay muchas sensibilidades muy distintas ahí. Y no es posible que puedan comprar a todos. No es posible que puedan engañar a todos o que puedan manipular a todos. De hecho, hay jueces ya, no voy a decir datos, pero dispongo de algunos juzgados de algunas localidades del país, que ya han dicho que todo lo que entre, demandas que entren de tema de titulizaciones, las van a admitir todas. Es decir, la estrategia es bombardear, presentando muchas demandas semejantes cuando los jueces vienen hacia otro sitio, cuando les presentamos la documentación que prueba que aquí se está cometiendo un fraude. Cuando eso pase y presuntamente se esté cometiendo un delito presuntamente delito de prevaricación, es decir, de dictar una resolución a sabiendas de que pueda ser injusta, entonces nosotros presentamos demanda. Y ya hay una. Y también os la voy a presentar, que la tengo aquí, si la encuentro. Vamos a ver. No voy a decir el nombre de la jueza, que es una jueza, por razones de privacidad, pero está nombre y apellidos en el blog Ataca al Poder. Un artículo que dice: lo prometido es deuda, presentada demanda contra una juez por prevaricación. Lo podéis encontrar, es público. Vamos a ver, porque es que tengo tal lío aquí de papeles. Bueno, pues no lo termino de ver. Tampoco me quiero... Bueno. Aquí está. Mirad. Perdón. Este es el documento a vuestra disposición, donde el fiscal, o mejor dicho, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite a trámite la demanda contra una juez por presunta prevaricación. ¿Por qué? Porque a esa juez se le ha presentado este certificado por parte del director de banco del préstamo en cuestión y dice: no, de este banco que en su día concedimos el préstamo a este señor jamás se ha vendido a nadie, lo tenemos nosotros. Lo presenta y dice el juez: pues muy bien, pero es que va el abogado del deudor y le presenta escritura constitutiva del fondo de titulización al que se vendió el préstamo, ratificada y corroborada por un señor notario, no por mí. Es decir, esto se llama un documento público. Y además le presenta la otra documentación, que es la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, demostrando que ese préstamo se vendió. Bueno, pues ¿sabéis lo que ha hecho esta señora? Pues es una señora de Andalucía, ya no voy a decir más, ¿vale? Pues le ha parecido que aquí
lo que diga el notario y lo que diga la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es tanto como el Banco de España en el mundo de la bolsa y del mercado secundario, tiene más validez lo que dice el señor de la sucursal del banco. Y eso es motivo suficiente para pensar que ha podido cometer, por eso se ha presentado una demanda, presunta prevaricación, porque evidentemente que justifique y explique por qué da más importancia a la opinión del director de un banco que a lo que dice un notario y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que lo explique, que son documentos oficiales. ¿Vale? Conclusión, para ir terminando. Tenemos la posibilidad de hacer frente con las propias armas legales del sistema a este enorme fraude y sobre todo a lo que constituye un agravio que yo ya no sé ni cómo calificar, que es intentar echar a una persona de la vivienda donde está viviendo por impago sin tener ninguna legitimación procesal para poder hacerlo, porque no es titular, no es por tanto acreedor y además está cometiendo presuntamente un delito de estafa procesal porque está engañando al juez con la documentación que le está presentando. Tenemos armas para hacerlo. El arma se llama incidente de oposición procesal. Eso lo tiene que presentar un abogado y un procurador que tendremos que contratar si queremos ir a un procedimiento de este tipo cuya finalidad sea no paralizar, no suspender, que es el gran objetivo que las PAC hasta ahora han estado haciendo y consiguiendo a veces, y estos desahucios también. No, aquí se va mucho más lejos. Aquí no se quiere suspender ni paralizar. Aquí se quiere impedir que a esa persona se la pueda echar de su casa. No por unos días, no. Es que no se la pueda echar porque es que no hay legitimidad para hacerlo. Y como no hay legitimidad para hacerlo, se puede hacer. ¿Sabéis de las muchas razones que hay para verificar que esto tiene un calado que no os podéis imaginar? El silencio mediático. Ni una palabra. Ni una palabra. Ni descrédito, ni son tontos, ni son inútiles, ni le vamos a demandar por mentiras, se están metiendo con todo. Ni una palabra. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto más se mueva la porquería, más huele. Y a estos no les interesa que huela. Porque esto es muy gordo. Estamos hablando de que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, hasta ahora, la Dirección General de Registros y del Notariado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el sistema bancario en general, todos se han pasado por el forro de los caprichos las normativas legales, todos. Es decir, estamos en presencia de un Estado fallido. Evidentemente hay un bloque, os he dicho en varias ocasiones, que se llama ataque al poder. Porque es que estamos ante un ataque directo y frontal contra el sistema. Desde la propia normativa legal, que ahí está donde radica nuestra fundamental. Entonces, termino diciéndoos que hay una brecha, hay no esperanza, sino que hay razones para pensar y para actuar ya en este sentido. Se ha comunicado, esto es último, me lo han dicho hoy mismo, en Barcelona, los abogados de las PAC, ¿vale? Esto es de hoy mismo, después de varias reuniones que ha habido con la asociación, con Josep Novoa y algunos otros abogados de la asociación, han decidido que en lo sucesivo, en los procedimientos de ejecución hipotecaria, no van a ir ya por la dación de pago, como mal menor. Van a ir a presentar el incidente de oposición procesal, de lo que estamos hablando. Van a ir a presentar esto con la documentación pertinente para impedir, no para suspender, para impedir que a esa persona se la pueda echar, no mañana, ni pasado, no se la pueda echar, porque no hay legitimidad para hacerlo. ¿Quién es el inversor bonista? ¿Quién es el titular del préstamo? ¿Sabéis dónde radica todo esto? Que es que no se sabe quién es. Porque el préstamo, nuestro préstamo, se metió en una cajita muy grande. En esa cajita muy grande se metió nuestro préstamo, pero es que se metieron 8.000, 20.000 o 30.000 más. Y encima se dividieron en trozos de 100.000 euros. Y todo eso se vendió. Y cada cosa de esas, cada bono lo compró uno. Con lo cual, resulta que a lo mejor el amigo que vive en Berlín o en Japón tiene un 0,18% o 1,8% del préstamo mío. Porcentualmente. Pero es que no sabemos ni quién es. Porque es que encima eso después lo vuelven a vender entre ellos. Y
mientras siguen generando comisiones, siguen generando liquidez, siguen pidiendo préstamos, siguen concediendo cosas para que se siga generando deuda y, en definitiva, el pagano, que somos nosotros, terminemos por pagarlo todo. Pero ahora tenemos esperanza, tenemos posibilidades, y yo lo que quiero, me gustaría que salierais de aquí por lo menos con una idea. Hay un tema muy gordo que es este, que ya se ha descubierto, que está en marcha, que se está dando a conocer a pasos agigantados. En las redes sociales no os imagináis. Hay otro sitio que también os invito, en el Vórtice Radio. El Vórtice Radio es una radio que hay en internet muy interesante, de Mitoa, sí, bien. Hay 2 entrevistas que ha hecho a Josep Novoa, digamos, entre comillas, el padre de esta historia. Y lo explica todo muy bien, mucho mejor que yo. Es el padre, sabe mucho más. ¿Vale? Entonces, tenéis cantidad de información para el que tenga interés en conocer más, pero sobre todo transmitirle a las personas que creéis que puedan estar en una situación límite y que se les pueda estar haciendo la vida imposible por esta gentuza que no tiene otro nombre, que ahora existen mecanismos y que existe una demanda tipo, que es la del incidente de oposición procesal de que he hablado antes, que se va a presentar ya de manera uniforme en todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se den en los sucesivos, todos. Y los primeros que lo van a hacer son los abogados catalanes, que se han puesto de acuerdo ya para hacerlo. Con lo cual, termino. Muchas gracias a todos. Espero que, fuera de la sorpresa, que creo que estoy viendo cara de muchas sorpresas, sobre todo que os vayáis con esperanza, por si vosotros estáis en un problema de ese tipo, y sobre todo porque se la podéis transmitir a alguna persona que conozcáis que lo esté pasando mal. ¿Vale? A vuestra disposición.